Bienvenidos a Mesa Diálogo, este espacio que propone Rosario3.com. Vamos a hablar de música, seguimos repasando historias de artistas que se generan aquí en nuestra ciudad. Una ciudad que, por suerte, tenemos una ebullición y surgimiento permanente de nuevos talentos. Vamos a hablar con Dani Pérez. Él es cantante, es compositor, fundador de Los Sucesores de la Bestia, produce también discos en la ciudad. Bueno, no me olvidé de nada, Dani, ¿no? Bienvenido. Sí, la lista sigue, pero bueno. ¿La lista sigue? Con eso alcanza. Es una buena carta de presentación. Sí, vamos a arrancar por ahí, está bien. Dani, yo decía que es una ciudad que permanentemente fluye, tiene una dinámica especial, van surgiendo talentos y músicos. ¿Hay una suerte de teoría acerca de esto, de por qué o no? ¿Hay un por qué? ¿Por qué surge esto en Rosario? Supongo que por un lado tiene que ver con la tradición de los 80, de la trova y toda esa cuestión. Yo, por mi parte, no es una influencia, nunca los escuché demasiado, pero sí me influenciaron mucho los 90, que es donde arranqué mis armas en la música. Y la teoría, no sé, se dice siempre cuando vas afuera, te dicen, soy de Rosario, seguro que sos buen músico, qué gran ciudad de Rosario con el tema de los artistas. Estando uno en el mismo lugar, a veces no lo nota tanto, digamos, ¿no? Pero sí, que es una ciudad que está llena de arte, de música y cultura, está buenísimo. Como bien decías vos, es una carta de presentación a la hora de decir sos de Rosario. ¿Estamos como sobrevaluados o no? Porque digo esto, si vendrías de otro lado a lo mejor tenés que demostrar mucho más. Claro, sí, yo creo que hay una fantasía al respecto de la ciudad. Hay algo de eso, ¿no? Desde afuera, esto sí. Esto le quita el mérito a los que realmente son talentosos. No, para nada. Pero como que prestan atención de otra manera. Sos de Rosario, ¿es así? A mí me pasaron como dos cosas. Una, viste, siempre se dice que si uno hubiese hecho en Capital lo que hizo en Rosario, estaría en otro level de popularidad o hubiese llegado a otro lado. A mí me pasó también lo inverso, yo viajo mucho a Capital y tengo varios amigos en el rubro de la música y los estudios de grabación también. Y en un punto me pasaba que contaba todo lo que había hecho en Rosario y en Capital era como medido con la vara de lo que cuesta hacerlo allá. Entonces, automáticamente yo pasaba a ser un grosso sin haber demostrado nada aún, por contar lo que había hecho. Porque claro, allá al ver más gente hay mucha más... Está muy más atomizado, digamos. Claro, hay muchas más personas también haciendo lo que uno hace acá en Rosario y quizá cuesta más también hacerlo allá. Entonces como que en punto me sirvió hacer mi carrera acá en Rosario también, ¿no? Dani, ¿cómo comenzó esta historia? ¿En casa, jugando? ¿Cómo fue? Sí, arrancó de muy chiquito. Antes de la música realmente no me había interesado nada. No había nada en particular que me interesase. Me acuerdo que mi viejo me escondía una guitarra criolla que tenía en casa, que no sabía tocarla a él. ¿Cómo te escondía? La cerraba con llave en un placar, ¿viste? Pues yo la llave siempre la encontraba, pues la guardaba en un cajón de su mesita de luz. Y abría el placar y le sacaba la guitarra y como que quería tocar, no sabía tocar nada en realidad, ¿no? ¿Nunca supimos si había una explicación lógica? ¿La razón? ¿La razón de y capaz que le daba bronca a quien no sabía, entonces me la escondía a mí. O sea, misteriosamente había una guitarra en casa y nadie la tocaba. Claramente. Aparte, una linda guitarra. Y bueno, cuando vio que yo se la sacaba todo el tiempo, me mandó a estudiar a una academia que creo que tenía Van der Molen en Calle La Prida, de la cual estuve un año y aprendí el acorde de re. Y nada más. Bueno, eso es lo que aprendí. Era un punto de partida. O sea, lo que hacíamos en casa, eso. Pero bueno, a partir de ahí sí, ya me largué como autodidacta, digamos. Empecé a aprender solo en la guitarra y después mi viejo al tiempo me compró un tecladito Casio, eso de juguete, y ahí empecé como a adivinar acordes y bueno. O sea que transitaste finales de la primaria, ya entrado en la secundaria, ya eras el músico del grado, Sí, ¿no? ya en la secundaria ya era como el que le gusta la música, ya era como tildado de esa manera. Preguntémosle a Dani que sabe música. Tal cual, sí, era eso. Y yo estaba todo el tiempo así, escuchando música y comprando discos. Siempre mi vieja me decía, otro más, ¿viste? Otro disco más te vas a comprar. Sí, no son todos iguales, vieja. Era como que... También como yo soy hijo único, también era visto como un capricho en casa, como otro capricho de Dani, básicamente. Pero bueno, duró 22 años después del capricho, así que... ¿Y bancaron la parada en casa o la tuviste que pelear? No se opusieron. Yo vengo de una casa donde todos estudiaron estudios universitarios y son profesionales, y entonces se me pidió que también siguiese una carrera, que fue comunicación social. Y a la vez hice piano también en la facultad. Pero eso, no había un gran apoyo así como
vamos, pero tampoco había una cosa De oposición. de oposición. Che, Dani, ¿qué se escuchaba en casa? ¿Qué música había? No, nada, eran re sordos en mi casa. No. La radio, a lo mejor de fondo. Sí, mi vieja escuchaba mucho tipo Silvio Rodríguez, Serrat, ese tipo de cosas, y mi viejo casi no escuchaba nada. De hecho, estaba medio sordo inclusive, o sea, sordo realmente. Y no se escuchaba mucha música más. Y también ellos tampoco escuchaban nada de rock ni nada de eso, había una diferencia generacional bastante grande. Entonces como que yo era bastante extraño para ellos, aunque sea en los primeros años. Después cuando empecé a salir en el diario, ponerle ese tipo de cosas, como que bueno, Está llegando. el pibe está como haciendo alguna cosa, digamos, ¿no? Pero hasta ese momento era como difícil que entiendan también. Dani, ¿cómo fue la transición de aquel primer acorde de re al tecladito Casio a empezar a buscarle la vuelta para componer, juntarme con otro para hacer una banda? Sí, mirá, ¿Cómo fue eso? al toque me puse a escribir. Apenas supe hilar 3 acordes, hice una canción, que fue a los 14, más o menos. Y realmente iba a profesores particulares, sobre todo de piano, y no, viste, me querían enseñar como estilos y cosas. Yo quiero componer, no quiero saber cómo toca otro. Me interesaba siempre el instrumento a partir de la composición. Y 2 años después, a los 16, lo conocí a Fabricio Silvestri, y con él fundamos Los Sucesores de la Bestia, que es nuestra banda desde entonces, a los 16 años. Hoy por hoy los jóvenes que empiezan tienen acceso a gran cantidad de información. O sea, ¿cómo te nutrías o cómo empezaste a forjar la cuestión? Me imagino, la cantidad de discos que escuchabas y demás. Sí. Pero a la hora de, yo quiero ser compositor. O sea, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde vengo? Y no, era un tipo puñetazo en la oscuridad, digamos, ¿no? Era como cada cosita que aparecía en alguna revista, en algún libro, era consumido como así con voracidad porque no había información. Y nos pasaba que las generaciones anteriores no eran muy generosas al respecto de la data, ¿viste? Estaba como esa idea de que si yo le paso algo a alguien, a él va a ir mejor que a mí. ¿Hubo así? Sí, ¿Lo sí, sentiste como, sí, no sé si celos, no sé si eran celos? No sé si era como una cosa de no compartir información, Ajá. justamente. Que bueno, mi generación y en adelante fue todo lo contrario, digamos, ¿no? Fue mucho más piola en ese Más sentido. abierta quizás, Sí. Yo que lo viví de esa manera cuando empecé a instruirme mejor y a estudiar por mi cuenta y en otros lugares, a hacer cursos y cosas, y después con mi estudio. Al revés, ¿viste? Con los chicos más jóvenes comparto todo, digamos, porque me parece que es lo más sano que estar en una escena donde todos tengamos una data y podamos también tener esa sana competencia en un punto. Dani, y me comentabas que te juntaste con Fabricio y ahí empezó a tomar forma de alguna manera lo que iba a ser después Sucesor de la Bestia. ¿Fue así, no? Sí, al toque no. Bueno, yo tenía un montón ya de canciones porque no paraba de escribir ni un minuto. Y con Fabricio, que tocaba la guitarra, empezamos a armar las canciones y de a poquito fue entrando gente. Franco Ferretti, que era un amigo de la secundaria de Fabricio, empezó a tocar el bajo, aunque era guitarrista. Y el primer baterista de Los Sucesores fue Luciano Rubí, que era el preceptor de Fabricio en La Dante. Mira. Que ya era como un músico experimentado. Ya tenía otra espalda. Tenía una banda llamada Edad Media, que era como medio hard rock, qué sé yo, y ya tocaban y todo. Entonces para nosotros era como el profesional de la banda. Digamos. Porque estaba un poco más curtido. Claro, por ahí, ¿no? y ahí arrancamos a tocar. ¿Y por dónde era el estilo? ¿Por dónde era la idea? Y una banda bien de los 90, ¿viste? Una mezcla de estilos, bien 90-2000. Esa mezcla de estilos y cosas, había cosas, eso, de rock más duro y metal, con cosas más funk y más rítmicas, con canciones tipo Soda Stereo, yo qué sé, había como una mezcla de todo. ¿Cada uno tenía una influencia diferente o venían de escuchar medianamente la misma música? No, era bastante diferente la música que escuchábamos. De hecho, yo me acuerdo de que yo ya escuchaba Caetano Veloso o cosas del tropicalismo y a la vez escuchaba mucho heavy metal y cosas así más duras, y los chicos estaban con La Renga, bueno, cosas así. Y era como, bien ecléctico, o sea, una cosa... muy ecléctico, ¿viste? Y aparte yo le tiraba tipo Caetano, esa casa porquería era, ¿viste? Años después eso cambió, digamos, pero al principio había bastantes diferencias. ¿Y hubo que defender lo que traía cada uno o cómo fue la cuestión? No. ¿Cómo se defendía? Pasa que en Los Sucesores de la Bestia siempre fui el compositor yo. Y ninguno de los integrantes se interesó por componer, digamos, o traer sus canciones. Entonces como que ese lugar se me fue dado naturalmente. Entonces, o sea, te lo fuiste ganando, digamos. Sí, completamente. No hubo resistencia al respecto. Dani, ¿componer cómo es? A ver, ¿cómo es? Es ¿Cómo una es? pregunta muy amplia. ¿Cómo es? Tenemos una suerte de... Pasó la musa, está la musa, me siento a cualquier hora. Hay una suerte de patrón, regla. ¿Cómo lo manejas? No sé, sé que hay otros músicos que tienen lo toman como un trabajo tipo de tal hora yo me siento a escribir. Más metódico. Claro, como un método.
En mi caso no, yo estoy en cualquier lado y grabo notas de audio en el teléfono o en cualquier papelito escribo una letra. Y después llego a casa y en algún momento todo eso cuaja en una canción. A veces hay canciones que salen de una, que de hecho son las mejores, y después hay canciones que duran años a la mitad y se terminan en algún momento, digamos. Cuando mirás para atrás y ves aquellas canciones y no, esto es una porquería o algo tenía de... No, pasa que, o sea, a mí me cuesta mirarlo de esa manera, por más que sí, claramente hay como calidades, ¿no? Pero es lo que me permitió llegar hasta donde estoy ahora, entonces como no puedo mirarlo con demasiada severidad. Y aparte me parece muy fresco, o sea, muy... Qué sé yo, era lo que podía hacer en ese momento, Claro. digamos. Sí, obviamente hay cosas que el primer disco de Los Sucesores me da bastante vergüenza escucharlo. Pero también en ese momento fue mis primeras armas en el estudio, la primera vez que grabamos en un estudio profesional. Y bueno, no puedo negar ese camino, digamos. ¿Cómo, si lo ves y lo escuchás a la distancia, a qué te suena aquel primer disco de Sucesores? Y éramos muy ambiciosos y no teníamos la calidad musical para cumplir esa ambición. Pero había buenas ideas. Había buenas ideas. Sí, sí. ¿Pasaron cuántos discos hasta, no tu etapa solista o tu disco solista de Sucesores? Sí, y ya son 7 discos que tenemos. 7 discos. Sí. ¿Y en qué discos. momento este recorrido picó ese bichito, bueno, que lo traías de alguna manera encima, el hecho de yo soy compositor, pero al mismo tiempo arreglo, puedo producir? ¿Cómo fue ese camino paralelo, podemos decir? Se puede decir que sí, y fue en ese primer disco que grabamos en un estudio de Zona Sur que se llamaba Cosa de Músicos. Fuimos a grabar nuestro primer disco ahí, estuvimos como un año grabándolo. Y probamos de todo, hasta grabamos, me acuerdo que grabamos un coro que cantaba en la Dante, que Fabricio lo consiguió, no sé, llevamos instrumentos de música clásica, yo pedí un montón de teclados prestados. Y bueno, en ese momento me había enfrentado a que había que hacer un montón de lecciones, ¿viste? Como qué micrófono usar, cómo grabar la batería, los distintos arreglos que podíamos hacer por encima de lo que tocábamos en los ensayos, porque claro. podíamos seguir grabando cosas arriba. Y ahí nadie más decidía. Y dije, bueno, yo decido. A mí me parece que es así. Había que dar el paso adelante con algo. Claro, y ahí empecé a producir, digamos, sin saberlo en un punto, ¿no? Y al poco tiempo me empecé a dar cuenta que los discos que me gustaban a veces coincidía el productor. ¿No? Entonces empecé a averiguar sobre esa figura que estaba por detrás de escena, ¿no? Y eso te iba a preguntar, ¿empezaste a ver quién había detrás de cada disco, de cada producción? Digamos, ¿empezabas a escuchar los discos de otra manera que habías escuchado? Sí, completamente, sí, empezaba como a analizar un poco más por qué me gustaba lo que me gustaba, digamos, y de qué manera se hacían las cosas. Obviamente en ese momento, eso, en la época pre-internet, era imposible conocer los datos técnicos más allá de lo que leían los libritos de los CD. Y bueno, de a poquito, cuando empezó a aparecer internet y todo, empecé a consumir toda la información que podía al respecto de la cuestión técnica de los discos, ¿no? Y a estudiar un poco. Para formar a productor de discos, a vos te tocó una generación que fue, o en tu caso fue mucho de prueba y error. Sí. Y la generación que viene ahora que se dedica a producir tiene otras herramientas, lo puede manejar de otra manera, o hay que seguir con el prueba y error y ver. No, yo creo que la prueba y error tiene que ver con el método de cada uno. Hay tantos métodos como productores, digamos, ¿no? O sea, lo que sí está buenísimo es el acceso a la información, ¿no? Una época inédita en la historia de la humanidad, yo diría, ¿no? El hecho de poder acceder al segundo a cualquier dato que precises conocer, digamos, o cómo se hizo tal cosa o tal otra. Entonces, por ahí, por un lado puede ser apabullante, pero si estás enfocado y sos curioso, es la mejor época de toda para aprender para mí. Claro, porque venimos de una generación de papel, creo que nos pasó a todos, Sí, de empezar a leer y a recortar y Sí, guardar sí, y de hecho armar una carpetita. teníamos dos libros, uno el de Millara, que es un grosso de acá de Rosario, Federico Millara, y otro un manual de una consola de Yamaha que estaba en inglés. Y no había más nada. Y con eso íbamos Y a con eso estudiábamos, no había otra cosa. Digamos, y bueno, y después prueba y error, como decís vos. Recién te preguntaba el hecho de la composición, si había una forma, un método. Y a la hora de producir, ¿cómo es el trabajo de un productor cuando viene una banda y dice, che, Dani, tengo esto, necesito darle forma de algo, o sea, quiero que lo produzcas vos? O sea, ¿cómo es esa primera charla, ese primer encuentro? ¿Cómo se maneja esa cuestión? Mirá, yo acá en Rosario tengo como un lugar particular, donde como me dedico a producir y después bueno, también a pasar música, o lo mismo Los Sucesores de la Bestia, o mi disco solista, u otras cosas que di clase y todo, es en un punto donde a mí se me contrata por mi opinión. Estoy de alguna forma viviendo de mi nombre y mi opinión. A ver, ¿cómo es eso? Digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno hace un disco no es una ciencia dura. Claro. ¿No? No Es es arte, ¿no? Son canciones
¿Qué es lo que está bien? También varía, no sé, lo que está bien en los 80 no está bien en los 2000, por ejemplo. Escuchamos muchas cosas que nos dan risa ahora porque parecen medio cursi y en un momento vendían millones de discos. Claro. Entonces cuando un artista me convoca para hacer su disco, yo lo encaro con mucho respeto, por más que ya haya hecho disco anteriormente y se me esté pagando por hacerlo, nunca doy por sentado ese lugar, porque ¿qué pasa? Las canciones se dice muchas veces que están en el aire, es mentira, no están en el aire. O sea, la canción está donde antes no había nada. O sea, había silencio y ahora hay una canción. Y por más que para el artista, para la mayoría de la gente le suene a otra cosa, o sea parecido a, o ya lo escuchó, o sea trillado, para el que la hizo es lo más propio que tiene. Es lo único, lo personal. Es muy personal, es muy íntimo y muy personal. Y vos no sabés las razones por las cuales hizo esa canción. Entonces, opinar sobre eso es muy delicado. Y yo lo tomo con muchísimo respeto, digamos. Por más que se me haya llamado, sí, está esta plata, Dani, tus discos me encantan, haz el disco, estoy abierto a todas tus opiniones. Después es mentira, después nos peleamos, apenas opino nos peleamos y hay pasión y todo. Pero es esperable porque si no hay pasión respecto a eso tan único y tan propio, es que no tenés ni sangre, digamos. Y en un momento desarrollado ya un proyecto muy avanzado, te tocó discutir y ponerte firme a la hora de... Sí, completamente, y no sé, o echarte atrás y decir, no, hasta acá llegamos, o lo terminamos como podemos. Y a veces cedes en cosas que sabés que no van a ser procedentes, digamos, que no tiene sentido ponerse, y después en otras cosas donde vos quizás ves la foto grande, digamos, ¿no? El todo, y el músico solo ve su instrumento en ese momento, o tiene un mal día. Bueno, ahí tenés que ponerte firme y defender. Porque tampoco decir todo que sí a veces no... O sea, ¿para qué me llamaste? ¿No? O sea, por eso te digo, también es una opinión sobre la música de ese artista en ese momento. ¿Apareció alguno que te dijo, che, quiero hacer un hit? No, hasta ahora no. No sabría cómo hacerlo tampoco, los hits son muy difíciles. Porque uno parece, che, a ver, ¿qué pasó acá? Se alinearon los astros, ¿por qué este tema, que es parecido a un montón de otros, sí, bueno, pero algo tiene, este entró y el resto no? Mirá, yo también soy muy respetuoso con la música que es muy popular, porque me parece que, o sea, es muy común que en el underground, que es donde yo me muevo, ser rencoroso o decir, ¿por qué le va bien a tal si el tema es una porquería o qué sé yo? Es muy común decir eso. Y yo creo que de ese tema que nos parece una porquería, hubo también 250 más que intentaron hacer lo mismo, claro, y con la fórmula y cumpliendo, y la pilcha, la foto y el video, y no les fue bien. Y no te enteraste porque justamente no les fue bien. A ver, la comparación sería, hay muchas bebidas colas, por no decir la marca, Claramente. pero hay una que rompe todo. Es así, o sea, yo creo que un tipo que llena una cancha de 50.000 personas, algo tiene. Si yo tengo que pensar que eso es solo plata, que es solo porque pusieron plata en los medios, o hicieron una campaña de marketing, o tienen el mejor productor, o es una fórmula, y listo, saco un crédito. no voy a decir, no voy a decir el artista, Sí. pero tiene latino, hoy es top en reproducciones de YouTube, en Spotify y demás. Tiene 7 discos anteriores que nadie sabe qué pasó. Su existencia. ¿Qué fue? ¿La mano de un productor? ¿Alguien le acomodó la cabeza? ¿Lo agarró un coach y le dijo, o sea, a ver... No sé, yo creo ¿Hay que, algo de, yo ¿se creo puede hacer algo de eso? que los productores, hay productores que se ponen de moda por X motivo, porque justamente en un hit con algún artista, entonces su sonido supuestamente es una garantía de éxito, que no es así tampoco, pero es algo del negocio, digamos, ¿no? Y después hay artistas que tienen, muchos artistas responden a esa historia, como que están tipo 15, 20 años sin que pase nada y de golpe meten uno y son el artista del momento. Y eso tiene que ver con el azar en un punto para mí. Hay una cuota de azar. ¿Vos crees que hay una Para cuota de mí azar, sí, completamente, porque quizá el tipo hizo siempre lo mismo y bueno, ahora hay un grupo de gente grande que se sensibiliza con esa música que antes no le pasaba nada porque era otro momento de la historia de la música, qué sé yo, lo que sonaba en las radios. Para mí se quiere pensar que hay una fórmula y hay mucha gente que piensa que la tiene. Yo no creo que exista. Porque me parece que hay una serie de personalidades, digo personalidades, puede ser un productor, un cantante, un compositor, que creen o trabajan justamente o maquinan o no sé, como se acomodan la cabeza pensando y rompiéndose el bocho de que hay una ecuación mágica para que mí los va a llevar... No estoy de acuerdo, yo creo que no existe. Sí creo que podés repetir fórmulas que funcionaron y quizás te vaya bien. Pero va a sonar lo que ya, Claro. que ya sonó. Yo creo que la gente es como una entelequia muy extraña, donde sí, siempre quiere que vuelvas a hacer lo mismo, pero a la vez se cansa de eso. Y quiere algo nuevo, pero no sabe bien qué es. Digamos, ¿no? En los 90, cuando salió toda la movida del grunge, con Nirvana y todas esas bandas, lo que sonaba en la radio era Michael Jackson. Nadie pensaba que un tipo de camisa escocesa con los jeans rotos iba a ser un número 1. Sí, tocando 3 acordes. Claro.
Ni siquiera la compañía que los editó pensaba eso, editaron 30.000 discos. Y después atrás de eso hubo 200.000 tipos que querían ser... Claro, en los 2000 con los Strokes pasó lo mismo, claro. Ese sonido así medio garage, digamos, ¿no? Sí, bien crudo. Claro, se escuchaba en esa época tipo nu metal, tipo Limp Bizkit, con un sonido como que te rompía la cabeza, tipo de estadio, y de golpe se volvió el garage, sí, el estadio del garage, digamos, ¿no? Y nadie lo esperaba tampoco eso, y bueno, pasó. La música tiene esa cuestión, ¿no? Está por suerte tiene esa dinámica. Sí, yo creo que siempre hay algo que aparece como algo nuevo y se morfa lo que estaba, y bueno, al toque es algo, se vuelve un negocio y es lo establecido. Pero ese minuto existe para mí. Dani, yo hice una enumeración a la hora de presentarte y hay una parte que me parece interesante que muchos músicos quizás no lo conocen, otros sí, y los que están empezando. Hubo una suerte de reunión de artistas, y cuando digo artistas digo músicos, digo compositores, cantantes, que fue el Cubil, aquí en Rosario. Contame o amplía un poquito más cómo fue la idea de esa unión. El Cubil fue una idea que tuvimos en los Sucesores de la Bestia, de intentar mostrar la escena rosarina como un todo. Digamos. Yo viajaba mucho a los festivales tipo Cosquín Rock, porque estaba trabajando en Rock and Pop en ese momento, y como viajaba acreditado tenía acceso a la parte de periodistas. Y bueno, viste, siempre traje mi disco, escuchalo, viste, con periodistas de Capital, sobre todo. Y dije, bueno, quizás sea mejor en vez de llevar mi disco solo, llevar 15 discos de bandas de acá. Y empezamos a armar como compilados en CDR en ese momento para mostrar la música que pasaba acá. Y al toque conocimos el trabajo de la Unión de Músicos Independientes, la UMI en Buenos Aires, que conseguían convenios sobre todo para fabricar discos, que era lo más difícil en ese momento. Editar en CD era muy caro y todos tenían precios diferentes y había mucho desconocimiento. Y bueno, el trabajo que ellos hacían era justamente, hablaron con la fábrica de discos y dijeron, mira, somos todos estos clientes, queremos el mismo precio para todos, ¿no? Y armaron una asociación civil de músicos donde vos te asociabas como si fuese un club. Y bueno, cuando vimos el modelo dijimos, bueno, armamos eso en Rosario. Entonces el Cubil se transformó en una asociación civil de músicos independientes sin fines de lucro. Y eso ya tiene 10 años más o menos y nos dedicamos principalmente a eso, a facilitar el camino del músico independiente en algunos aspectos, como por ejemplo editar discos. Ahora, por ejemplo, estamos en un convenio con CD Baby, que es una distribuidora digital para estar en Spotify, iTunes y todo eso. Y después información sobre los derechos intelectuales de los músicos. Porque me parece que hay una suerte de vacío, ¿no? Para muchos artistas de la música que no conocen, digamos, la cuestión, no sé, legal, al mismo tiempo hay derechos de autor y demás que quizás apuntaran de esa manera también, ¿no? Es interesante por lo menos conocerlos para poder decidir. Después cada uno hace su camino, digamos, y siempre con el Cubil decimos que no somos el papá de nadie, digamos, no es que somos el sello que te va a salvar. No, pero parece que está bueno el hecho de que, a ver, no por ser independiente, no ser profesional, digamos. Exactamente, pasar de ser amateur a profesional y mantener la idea de Esa ser fue la idea para mí que puso la UMI en ese momento, que fue medio rompedora, pues fue en el 2002, 2003, donde se igualaba amateur a independiente. Y eso cambió, porque hoy en día en la Argentina casi todos los artistas son independientes. Y bueno, son muy pocos los que están en compañía. Entonces sí o sí los independientes tuvimos que hacernos profesionales, ¿no? Dani, antes de cerrar esta charla, te queremos escuchar. Encantado. ¿Qué vas a tocar? Es una canción que se llama Tené cuidado, yo podría destrozar tu corazón. Vos soñas con Brasil, comer garotos todo el año y tal vez sonreír. Algún fin de semana yo duermo con el mar. No puedo con los crucigramas, yo puedo destrozar tu corazón en mil pedazos y es difícil a decir verdad, mirarte y poder aguantar las ganas que me vienen de abrazarte y hacerte el amor. No es que vaya a funcionar si ni siquiera es especial. Es solo este momento, no sonrías que es crimen.
sueño con viajar, mandar postales todo el año y he descubierto el mar. Cuando cerrás los ojos te diré chao. Antes que vuelva el día, oh no, y yo puedo destrozar. Puedo arruinar tu vida, oh no, y es difícil a decir verdad. Mirarte y poder aguantar las ganas que me vienen de abrazarte y hacerte el amor. No es que vaya a funcionar si ni siquiera es especial. Es solo este momento, no sonrías que es un crimen. Hermosa canción, Dani. Gracias. Estamos ya en el último tramo, estamos cerrando el 2017. ¿Cómo nos va a encontrar el 2018? Súper bien, estamos sacando un nuevo disco con la banda, con los Sucesores de la Bestia. El disco se va a llamar 459 AM Club. 459. Ese es el nombre, Ajá. Difícil de decir, pero después sale. No, estaba pensando en el título, a ver cómo se iba a ver. Y después, bueno, y el disco lo que tiene en particular, que es la primera vez que vamos a editarlo en vinilo. Ah, qué bueno. Así que estamos súper contentos de entrar en ese formato. Veníamos hablando de la gráfica, de la cuestión papel, entramos Sí, a la sí, era sí. digital y pegamos la vuelta. Y siempre al vinilo. circular, viste la cuestión. Sí, sí. Y re contento de poder editar en ese formato porque yo soy fanático de los discos desde siempre. Siempre tuve mi bandeja, los vinilos y todo. Y bueno, siempre quise mi música en la pasta negra. O Digamos. sea, va a tener, yo defino la música en vinilo con el formato que tiene olor. Totalmente, Porque sí, o sea, sí, tiene somos olor. de una generación donde fue pasando Sí, sí, hasta sí. convertirse en algo que está en una dentro máquina, pero no, ya no es tangible, ¿no? Ni siquiera tiene olor, Totalmente, ¿no? sí, sí, sí. Tiene ese olor. El arte es hermoso, lo hizo Daniel García. Ya lo van a ver. Y siento que a veces los discos es como una ventana dentro de tu pieza, en un vinilo es algo grande, ¿no? Entonces, como depende del arte de tapa, tiene también esa magia de mantener ese romanticismo de escuchar música que quizá con el teléfono se perdió un poquito, digamos. Y además el vinilo tiene una suerte de ritual. O sea, hay que sentarse, completamente. hay que hacer un giro después cuando pasan los 4 o 5 temas del lado A, pasamos al lado B. Hay toda una cuestión de... A mí me encanta porque va en contra de todo, es ultra incómodo. Es ultra incómodo. Es muy incómodo, entonces como que te exige, ¿no? Te exige como consumidor. Y además tenés que estar predispuesto a sentarte, a Justamente, escuchar. sí, si no es que algo que lo pones, tipo voy a lavar los platos y poner un vinilo, es re incómodo. O sea, tenés que sentarte a escucharlo, el disco se ensucia, se raya, la púa también, tenés que cuidarlo, digamos, tiene esa cuestión de... Un mimo hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, me parece por eso, esa cuestión romántica para mí, hoy en día está en ese formato. Sacarlo, volverlo a poner. Totalmente. a No meterle los ordenarlo. dedos todo engrasado, ¿viste? Manejarlo con cuidado. La verdad que nada, tiene esa cosa artesanal de otro momento que me parece que en un mundo tan serial es interesante que esté. ¿Nos hace más humanos el vinilo? Yo creo que sí, suena completamente a lo que somos, imperfectos y ruidosos, ¿no? Dani, gracias por este ratito de Mesa Diálogo. Lo mejor para lo que vendrá. Muchísimas gracias. Pasamos una nueva edición de Mesa Diálogo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos la próxima. Gracias.